Hoy vamos a continuar el estudio del Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 24 al 26. Dice la versión Reina Valera 1960, el espíritu inmundo que vuelve. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El Señor Jesucristo, en la historia anterior, acaba de liberar a un endemoniado que era mudo. Y los fariseos, los religiosos de la época, viendo esto, dijeron que esta liberación había sido producto de la obra de Beelzebú, de Satanás, del príncipe de los demonios. Y el Señor les hace ver que es imposible que una casa esté dividida contra sí misma, que es imposible que Satanás esté echando fuera a su propia gente. Y ellos no creen, no creyeron en que el Señor había hecho esto. Pero el Señor les habla y les hace entender algo muy importante. Y aquí viene esta palabra. Dice el Señor que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. En los tiempos de Jesús existían los exorcistas. De hecho, el Señor le dice que los hijos de los fariseos, sus propios hijos, que hacían exorcismo, les harían ver con respecto al error en que ellos estaban, diciendo que los demonios eran expulsados por el mismo Satanás y no por el poder de Dios. Pero el Señor en el fondo le va a demostrar algo muy valioso. Le va a hacer ver que los exorcistas comunes de la época de Cristo hacían varias fórmulas para poder sacar a un espíritu inmundo. Y en algunos casos lo lograban, pero solamente lograban sacar a ese espíritu de ese lugar. Ellos no tenían autoridad sobre ese espíritu como la autoridad que tiene Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías que ellos esperaban y que no eran capaces de reconocer. Jesucristo invierte la acusación que ellos le hicieron y en el fondo le viene a decir que precisamente no es él el siervo de Satanás, sino son ellos mismos que están haciendo mal las cosas, que no están recibiendo lo que viene de Dios, no están reconociendo la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque nosotros también nos podemos volver religiosos y estar ahí en la encrucijada si lo que estamos viendo es de Dios o no es de Dios. Jesucristo tiene autoridad, tiene poder. Él manda a los espíritus que salgan de los endemoniados y les ordena que no vuelvan a entrar. Y esa orden que da el Señor es una orden que no puede ser violentada por los espíritus. Si el Señor los manda al Averno, entonces ellos tienen que irse. Cuando el Señor liberó, por ejemplo, al endemoniado Gadareno, los espíritus le pedían por favor que no los mandara directamente allá al lugar de castigo. Y le pidieron si les autorizaba entrar en los cerdos. Es que el Señor tiene autoridad. Él no es un simple exorcista, un simple expulsador de demonios. Él es Dios en medio de nosotros con autoridad. Él liberta a los cautivos. Él limpia realmente. Él hace liberación completa de los que vienen a Él y reciben de Él.
no es un simple exorcista. Él trae poder de lo alto. Él es el Dios de los cielos que ha venido a nosotros. Es importante, esta es una enorme clase también para los que tienen el don de liberar demonios que ha provisto el Espíritu Santo a aquellos hijos de Dios. Pues liberar demonios no se trata solamente de hacer arengas y sacar demonios del que está endemoniado. Eso solamente es una parte. Es limpiar la casa. Pero hay que hacer algo más. Hay que entregar el Evangelio. Hay que enseñar. Hay que hacer que esa persona que ha sido liberada complete la obra a través de que reciba el Espíritu Santo de Dios. Pues eso si no será una casa barrida, una casa adornada y nada más que eso. Una casa limpia, una casa vacía. Limpiar espiritualmente es algo que debemos hacer. Hay que liberar, pero también al que es limpiado del pecado, de la maldad, se le debe acercar al gobierno de Dios. Porque si lo dejamos en la condición de ya no le perteneces al maligno, no hay un punto intermedio en donde alguien pueda decir, no soy ni de Dios ni soy de Satanás. Tal aseveración es una mentira. Hoy día hay muchos engañados en el mundo, a lo largo de la historia siempre la ha habido. Personas que creen que no son del diablo, pero tampoco son de Dios. No son personas malignas, pero tampoco son fanáticos del Señor. Y esa condición no es una condición tal. Es una condición que el hombre se la inventa, pero en realidad o le pertenecemos al maligno o le pertenecemos a Dios. Así como el endemoniado o está endemoniado o está lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, la liberación que tiene que hacer la persona que, por ejemplo, tiene el don de liberar demonios, de expulsión de demonios, debe ser complementada inmediatamente con la entrega del Evangelio. Porque o si no, esa persona volverá a la condición anterior y aún quedará en peores condiciones. Peores condiciones que son preocupantes en un momento determinado. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, la casa como que queda limpia. Pero el espíritu de aquel hombre que se fue, puede volver y puede volver aún con otros 7 espíritus, dice la Escritura, peores que él. Y esto nos da a entender que existen múltiples espíritus, que unos son peores que otros, que hay espíritus malos que provienen del maligno y que hay espíritus peores que provienen del maligno. Y solamente el Espíritu Santo de Dios es el único que puede bloquear definitivamente al espíritu que proviene del mal o a los espíritus que provienen del mal. La única posibilidad para que no regresen los espíritus inmundos a la vida del creyente es que el creyente se llene del Espíritu Santo de Dios. Por eso que el Señor dice que debemos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Sed llenos, dice el Señor. No tenemos que dejar espacio para pensamientos vanos, pensamientos que nos alejen de Dios. No es suficiente entonces despojarnos de lo malo. No es suficiente dejar de ser un pecador, sino que ahora debemos tomar la actitud de ser siervos de Dios. Nadie puede ser neutral. Nadie puede ser un cristiano a medias. Eso es falso. O estamos con Satanás o estamos con Dios. Por lo tanto, esa palabra debe llamarnos nuestra atención, porque si le servimos a Dios, realmente debemos estar con todas las pilas puestas en esa dirección. No se trata de tener una vida tibia, de una vida en donde yo pueda decir que estoy a cuentas con Dios, pero también estoy a cuentas con el maligno.
No, nadie puede ser neutral. La apostasía también es terrible, hermano. La apostasía, eso de un corazón que se endurece después de haber gustado, tal vez, de la palabra de Dios. Dice que el postrer estado de aquel hombre es peor que la condición inicial. Estaba poseído de un solo demonio. Y cuando regresa ese espíritu inmundo, lo hace acompañado de otros 7. Por lo tanto, el Señor nos está hablando de que no podemos jugar con el reino del maligno. Esta es una verdadera guerra espiritual, en donde debemos llenarnos de Dios. Debemos sumarnos a las milicias del ejército de Dios. Pues la reinfestación demoníaca es peor. Es peor la reincidencia en el pecado también. Usted ve, hermanos, que tal vez en algún momento gustaron del don celestial y estuvieron ahí en la iglesia sirviendo a Dios y luego se van y luego lo vemos en peores condiciones, condiciones aún más terribles, pecados aún más visibles y peores, por lo menos los que se ven. Imagínense los ocultos que ni siquiera nos damos cuenta o los privados que no sabemos. Debemos tener cuidado porque, si bien es cierto, el Señor Jesús fue el que venció a Satanás en la cruz, pero el diablo anda buscando a quien devorar, nos acecha. Y si nos dormimos y si solamente nos preocupamos de tener la casa limpia y de no llenarnos del Espíritu de Dios, si solamente nos preocupamos de no pecar, de no mentir, de no engañar, de no robar, de no chismear, y no nos llenamos también de obras dignas de arrepentimiento, de obras que agraden a Dios, de obras que demuestren que realmente estamos llenos del Espíritu de Dios, y nos quedamos con la casa vacía, diciendo que ahora no tenemos esos pecados. Puede ser una trampa hacia nosotros. Nosotros debemos estar activamente recibiendo de Dios. No podemos ser alguien pasivo. No existen los cristianos jubilados. No existen aquellos que dicen, no, yo ya trabajé para el Señor. Es el momento de descansar, de reposar, de limpiar mi casa, de adornarla. No, pues existe un mundo de maldad que aún no ha sido lanzado al lago de fuego. Y existen muchos tipos de influencia demoníaca. Existen muchos tipos de pecados. Es muy variado. Debemos realmente liberarnos de las ataduras del mal. Y Satanás no se da fácilmente por vencido. Usted ve, el espíritu inmundo salió del hombre y luego volvió al mismo lugar, volvió a su casa. Pero hay una gran diferencia entre que un espíritu inmundo salga del hombre a que un espíritu inmundo sea expulsado del hombre por autoridad de Jesús, del Señor Jesús. Satanás no se da fácilmente por vencido. Él tiene distintas armas, tiene diversidad de demonios, muchas armas. Y el alma está en peligro cuando está vacía. El alma no se puede dejar vacía. El espíritu no puede salir de vacaciones. El espíritu siempre debe estar en contacto con Dios, tomado, asido del Señor, viviendo una vida activa, no pasiva, no de vacaciones. No se puede dejar la casa vacía, pues vendrán nuevamente las influencias del mundo, del diablo y de nuestra propia carne para hacernos pecar. No podemos construir lo espiritual sobre solamente, como le decía, lo negativo. No, yo no soy de esa manera, yo no hago esto, ya no hago esto otro, no soy acá, no soy de esta forma pecador, sino que debemos construir, debemos amoblar la casa que ha quedado vacía.
¿Y cómo la podemos amoblar? Con los muebles de los dones del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo era pequeño, me acuerdo que había una huerta en mi casa. Y en ese huerto, por lo menos cuando ya se aproximaba el tiempo de la siembra, recuerdo que mi padre y con mi madre y también yo participaba, sacábamos las malezas y desmalezábamos el terreno. Pero luego muy prontamente había que cavar el terreno y no solamente desmalezar, sino que hacer la siembra. Pues si solamente desmalezábamos y no sembrábamos, al poco tiempo nuevamente teníamos las malezas ahí mismo y aún peores. La única forma de que las malezas no volvieran tan fácilmente era llenar el terreno de semillas para que las semillas ocuparan el terreno y no las malezas. Nosotros cuando servimos a Dios debemos no solamente sacar nuestros pecados que nos alejan de Dios, no solamente debemos sacar las malezas que ocupan nuestro terreno, sino que además debemos sembrarla de palabra de Dios, sembrarla de texto de la Escritura, de enseñanza de la Escritura, para que esos textos, esa palabra de Dios, vaya creciendo en nosotros, madurando, dando frutos, y nosotros creciendo en diversas áreas en donde estamos pobres, porque todos tenemos puntos difíciles, puntos débiles en nuestra vida. Y las malezas del pecado pueden inundar esos terrenos, esos territorios. La única manera para que podamos salir victoriosos no solamente es erradicar esas malezas, sino que es llenarlas de buenas obras, de palabra de Dios, de obras dignas de arrepentimiento, de obras que agraden al Señor. La mejor manera de evitar el mal es hacer el bien y no vivir en una falsa paz en donde yo creo que estoy haciendo el bien porque dejé de hacer el mal, sino realmente hacer el bien. Cuando realmente sirvo a Dios es cuando actúo, cuando me lleno de Dios, cuando dejo que el Espíritu de Dios habite mi casa y la llene de su luz, de su calor, de su entendimiento, de su conocimiento. Pues no debemos olvidar que Satanás opera en el corazón del hombre, en los hijos de desobediencia aún peor. Sabemos que existen hijos de desobediencia, así como vemos en la historia de Israel, el pueblo de Israel, que se volvió en el pueblo desobediente, que incluso fue llevado cautivo por otros pueblos. Luego volvieron a su tierra y cuando llegó el Cristo, lo despreciaron y la mayor parte del pueblo terminó rechazándole. Aunque sus 12 apóstoles eran judíos. Así también en nuestra vida puede pasar eso. Puede que nos vayamos perdiendo en el camino y cayendo en pecados que nos alejan de Dios. La idolatría de Israel también puede ser la idolatría que hoy día podemos manifestar nosotros, los que creemos ser de Dios, pero que ocupamos, por ejemplo, nuestro tiempo en cosas vanas. Hay gente que está metida en las pantallas y pierde su tiempo en eso. Otros están metidos en el trabajo y ya no son dueños de su propio trabajo, sino que su trabajo es dueño de su vida. Ya no son dueños de su propio dinero, sino su dinero es dueño de su vida, de su tiempo. Cuidado que no debemos dejar la casa vacía, porque aparecen las tentaciones y en las tentaciones no nos damos ni cuenta y sucumbimos. Si dejamos la puerta abierta al pecado o al maligno, de pronto estaremos en apostasía o tal vez viviendo como hijo de desobediencia. El pueblo de Israel, al no reconocer al Señor Jesucristo como Mesías, fue entregado y ha sido entregado a la idolatría y a una falsa esperanza. Y el peor estado vendrá cuando
Dejen que el anticristo, en el tiempo de la gran tribulación, les llegue a ellos y en un tiempo incluso lo reconozcan como prácticamente el Mesías, como Dios venido a ellos. Así nosotros podemos errar gravemente creyéndonos hijos de Dios. Pero si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, podemos fallar. El que no deja entrar a, al Señor Jesucristo en su corazón está expuesto a la invasión de los más viles pecados, de las fuerzas espirituales de maldad. El Señor Jesucristo es el único que tiene autoridad. Si queremos ser realmente liberados, debemos ir a Él. Si tenemos algún pariente por ahí, algún amigo, que sabemos están bajo las fuerzas del enemigo, en las drogas, en las adicciones, en el alcoholismo, en diversos pecados, pecados sexuales o adictos a las pantallas o diversas adicciones o placeres. Debemos llevarlo no a cualquiera para que les ayude, sino que hay una obra importante que debemos hacer, que es llevarlo a Cristo, porque solo Él tiene autoridad para realmente liberar a los cautivos y tiene la autoridad para también que ese que ha sido liberado, ese demonio no vuelva. Pero no debemos quedarnos solamente en que aquel amigo, aquel pariente, sea libre de lo que lo está quejando, del mal, del pecado, del demonio que lo está afectando, sino que debe ser lleno de Dios. Debemos presentarle la palabra de Dios. Debemos llenarlo de las escrituras. El demonio puede irse por su propia voluntad o ser expulsado por la fuerza y el poder de Dios. Hay gente que por algún tiempo usted ve, están en algún vicio, en algún gran pecado, endemoniados, y luego por un tiempo están bien. Puede ser que el demonio se haya ido por un tiempo. Fue de vacaciones, pero luego vuelve a su casa y vuelve peor. Y hay gente que dice, ahora está peor que antes. Peor, claro, porque cuando estuvo mejor, no se llenó de Dios, porque cuando estuvo mejor, no sirvió a Dios, no se llenó del conocimiento de la palabra de Dios, no se llenó de Cristo, no se llenó del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo es el único que puede echar con autoridad y realmente liberarnos del mal, liberarnos de nuestros pecados. Una casa barrida, pero no fregada. Es como una casa en donde nosotros hemos sacado algunos pecados de nosotros. Unos sí, que aparentemente nos hacen parecer mejores, pero otros no. Pecados ocultos, pecados privados que están ahí, que están a punto de explotar y que nuevamente tomen dominio y control de nuestra vida. Tengamos cuidado de no solamente barrer nuestra casa, sino que sea limpia con el agua pura, viva, de la cual podemos gozar, que es el agua que nos da el Señor. Esa agua que realmente nos limpie de nuestros pecados, llenarnos de Dios, de su palabra. Debemos llenarnos del Espíritu Santo, Dios. No basta, hermano, liberar demonios. No basta hacer que las personas hagan oraciones de fe. No basta decirle que el Señor les ha perdonado sus pecados. Necesitamos que esa casa que ha quedado ahora aparentemente barrida sea llena de Dios. Y el único que tiene autoridad es Cristo, nadie más. Él no es un emisario de Belcebú, como pensaban los fariseos. Él no echa fuera demonios por orden de Satanás. Él es el único que puede dominar a Satanás, que tiene poder sobre él. El mundo espiritual, el mundo del diablo, no es un juego.
El pecado no es un juego. Si le das ocasión, volverá a atacar. No le des tregua al pecado. Necesitamos una liberación completa, total, y llenarnos, convertirnos a Dios, llenarnos de Dios cada día. No darle oportunidad al maligno, no darle oportunidad de dejar una puerta o una ventana abierta. No le demos oportunidad a través de una pantalla, a través de un mensaje, a que nuevamente el pecado nos asedie. Dejemos de lado ciertas citas, dejemos de lado ciertas amistades que nos pueden hacer daño y conducirnos de nuevo a un lugar donde estábamos antes y que ahora quedemos peores. Debemos caminar con cuidado, pero lo importante, podemos estar seguros que si estamos en Cristo estamos seguros. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, estamos seguros. Dios bendiga tu vida. Dios te dé la fuerza para comprender y el entendimiento para reconocer cuáles son los puntos débiles de tu vida. Para que esos puntos débiles no solamente estén ahí como calladitos, sino que venga la voz de Dios a hablar a esos puntos. Venga esa voz de Dios a hacer ver qué es lo que está fallando, qué es lo que falta y llenarnos de Dios. Si queremos que el pecado no regrese a nosotros, si queremos que el espíritu inmundo que en otro tiempo tal vez nos envolvía, no vuelva en el futuro ni vuelvan aún otros peores. Si no queremos que el pecado que antes nos asedió nuevamente quiera insinuarse en nosotros, lo mejor es estar de parte del mayor de todos, del Todopoderoso, del que tiene autoridad sobre el maligno, del que puede hacer que nuestro mundo de maldad, nuestros pecados ocultos, nuestras malas intenciones, nuestros malos deseos, el rencor, la falta de perdón, el orgullo, la avaricia, la pérdida de tiempo queden atrás. Que en todo tiempo el Espíritu Santo de Dios llene tu vida. Si aún piensas que hay alguna habitación de tu casa, algún aspecto de tu vida que no está lleno de Dios, es tiempo de llenarte de Dios. No le des lugar al maligno. Corta cualquier relación y ponte atento, vigilante, contigo mismo y con los de tu casa, para que enseñes a otros esta palabra, para que le digas al mundo que en Cristo hay libertad, que en Cristo hay autoridad, que si nos llenamos de Él, estamos seguros. Pero sin Él, somos frágiles. Sin Él, el maligno se enseñorea de los que son frágiles. Sin Él, el mundo espiritual maligno puede hacer de las suyas. Pero en Cristo estamos bien. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el Señor.